I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life and just like Mike Tyson. Esta es la segunda ciudad más importante de Noruega y además es la más lluviosa y una de las más lluviosas de toda Europa. Sin embargo, aquí se encuentran algunos de los monumentos más conocidos e importantes del país. Acompáñenme a descubrir esta preciosa ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Bergen. All my life I knew she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when we met in high school. And I've been trying to tell her this lately. She's more father rock in the 80s. I think about her when I sleep, like back when we were 17. Bueno, mi chamo, ya es bastante tarde cuando llego a Bergen porque los trenes se retrasaron un montón. Y nada, voy a ver si encuentro alguna cosa para comer porque es hasta tarde para eso. Y después a descansar. Bueno, mi chamo, les muestro la habitación, el hotel que me estoy quedando acá en Bergen. El hotel se llama Budget Hotel Bergen y se encuentra en pleno centro de la ciudad, justo al lado de la catedral, y está a muy buen precio comparado con el resto de los hoteles de acá. Tengo 2 camas individuales. Aparentemente o cocinan aquí o tengo que cocinar. Y tengo por acá el baño que está gigantesco y que se agradece. It's only you and me, nothing to prove for me. Yeah. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me levanté tempranito porque quiero recorrer la ciudad y solamente tengo este día para hacerlo. Y además porque quiero mostrarles las ciudades de lo alto. Hay normalmente un funicular que te lleva hasta la cima del Monte Fløy, que se llama el Fløibanen. Sin embargo, por ahora está cerrado porque lo están restaurando. All my life El funicular al Monte Fløyen o Fløibanen es una de las atracciones más conocidas de Bergen. El recorrido de solo 8 minutos lleva desde el centro de la ciudad hasta la cima a 320 metros de altitud, a través de un precioso bosque con vistas panorámicas de la ciudad. think about her when I sleep, like back. Y esta espectacular iglesia que tienen detrás de mí es nada menos que la catedral de acá de Bergen, que es uno de los sitios más conocidos de la ciudad. La preciosa catedral de Bergen es de culto luterano y está dedicada a San Olaf. Data de 1150 y está construida en piedra de esteatita, que al amanecer parece teñirse de rosa con el sol. Reconstruida en varias ocasiones a causa de varios incendios, la última intervención importante se realizó en 1880, cuando se le dota de una nave con estilo neogótico, para así acercarla a sus orígenes medievales. Es una iglesia muy hermosa y vale la pena dedicarle un rato a contemplarla. Mira, mi chamo, esta plaza en la que me encuentro se llama Trollmenigen y es el inicio de la parte comercial de acá de Bergen, que es una especie de península. También se encuentra por acá el Bryggen, que es una parte muy bonita de la ciudad, que además es patrimonio cultural de la humanidad y que se las voy a mostrar. En el centro de Bergen se encuentra un precioso parque llamado Julemarket, con un lindo pabellón de madera de 1888, algunas esculturas y una laguna artificial, y por supuesto vistas al Teatro Nacional de Bergen, uno de los más importantes de Noruega. Ok, mis chamos, detrás de mí se encuentra Johannes Kirke, que es una de las iglesias más bonitas de acá de Bergen. Si tienen la oportunidad, visítenla. Por ahorita está cerrada, también es muy temprano, pero creo que no me dará tiempo de verla por ahora. Con una capacidad para 1250 personas, la Johanneskirken o Iglesia de San Juan es la iglesia más grande de Bergen y una de las más bonitas que puede verse desde muchos puntos de la ciudad. La iglesia fue construida en 3 años, entre 1891 y 1894, y su interior de madera es espectacular. Además, tiene la torre más alta de la ciudad, con 61 metros de altura. Muy cerca se encuentra la Stadgaten, la calle comercial más importante de la ciudad de Bergen. Este barrio de casas de madera y de piedra que está detrás de mí es el famoso barrio del Bryggen, que es el barrio antiguo más importante y conocido y visitado de acá de la ciudad de Bergen, ya que en este barrio se encontraban los mercaderes de la antigua Liga Hanseática, que era una liga de mercaderes que dominó esta zona del Océano Atlántico durante un gran periodo de tiempo. Aquí la mayoría de las casas eran de madera, así que muchos incendios se han perdido muchísimos, y la mayoría de las que se encuentran hoy en día son posteriores a 1702, cuando hubo el último incendio de la ciudad. Estas son las famosas casitas de madera de acá del Bryggen y dan un poquito de miedo porque miren cómo están de torcidas, pareciera que se fueran a caer.
El precioso barrio de Bryggen es el símbolo de Bergen ante Noruega y el mundo. Sede de la Liga Hanseática que se estableció en este sitio en 1360, fue el origen de esta ciudad, ya que fue fundada aquí alrededor del año 1070. La mayoría de las construcciones que quedan son posteriores a 1702, año en que un incendio destruyó la mayor parte de los edificios. El excelente estado de conservación de estas preciosas casas de madera le valieron el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Si andan caminando por el Bryggen, van a encontrar algunas puertas que llevan algunos pasajes como este en el que estoy ahorita. Métanse en todo lo que encuentren porque está bien bonito, además que está todo hecho de madera aquí alrededor. Caminar por el Bryggen es una verdadera delicia, pues se disfruta de espectaculares pasillos de madera y coloridos rincones que lo hacen un lugar único. Lleno de tiendas, galerías y pequeños talleres artesanos, este barrio es una de las cosas que hay que ver en Bergen. Al final del Bryggen se encuentra esto que está detrás de mí, que es la fortaleza de Bergen, donde se encuentran los edificios más antiguos de la ciudad. La fortaleza de Bergenhus fue la residencia real de Bergen cuando esta ciudad era la capital de Noruega. Se encuentra en la entrada del puerto y es una de las fortificaciones de piedra mejor conservadas del país. Data de 1240 y llegó a contener varias iglesias, un monasterio y la residencia del obispo. Cuenta con varias edificaciones, de las que destaca el Salón de Aakon, un espectacular salón medieval que data del siglo XIII, y la Torre Rosenkrantz, símbolo de la ciudad y que se encontraba en restauración durante mi visita. Bueno, está muy bonito el castillo, se puede visitar el edificio principal, sin embargo no abren todos los días y abren a partir de las 11, así que bueno, voy a ver si más tarde puedo venir a verlo. Y no se les ocurra salir a pasear en Bergen sin su paraguas. A mí se me quedó porque nada más iba a volar el dron y miren, me puse a caminar y ahora estoy atacado en la lluvia. La iglesia más antigua de acá de Bergen es esta que está detrás de mí, que es la iglesia de Santa María, no es la catedral, y además está bien bonita. Abre el lunes, así que tampoco la voy a ver, pero he visto algunas fotografías y por dentro está bien bonita. El edificio más antiguo que se conserva en Bergen es la iglesia de Santa María, dentro del pintoresco barrio del Bryggen, y que data del siglo XII. Está construida en estilo románico y era la iglesia preferida por los comerciantes de la Liga Hanseática, por lo que fue decorada ricamente en su interior, siendo de las pocas iglesias de Noruega que conserva altares y púlpitos espectaculares. Aún sus jardines conservan antiguas tumbas. El puerto de Bergen fue una importante base de operaciones para la Liga Hanseática, una federación comercial y defensiva de comunidades de comerciantes alemanes instalados en el mar Báltico y Escandinavia. Se trataba de ciudades libres que solo rendían cuentas al emperador de sus territorios, lo que las hizo ciudades muy prósperas. Hoy se puede visitar el Museo Hanseático en el Bryggen, a la vez que se traslada en el tiempo entre estos muros de madera. Fuera del Bryggen vas a encontrar que Bergen es una ciudad muy colorida, llena de casitas de colores pasteles que están muy bonitos, restaurantes y tienditas. Piérdanse por el centro histórico porque la verdad que vale mucho la pena. La ciudad de Bergen, con más de 900 años de historia, conserva un precioso casco histórico, más allá del famoso barrio del Bryggen, lleno de casas de madera, preciosas iglesias y coloridos murales que le dan un toque moderno a la ciudad. Bueno, mis chamos, yo recogí las cosas del hotel porque tengo un vuelo en un ratito. Voy a buscar algo para comer y les voy a mostrar algunos otros sitios de la ciudad porque todavía me quedan unas 3 horas por aquí para pasear.
want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Una amiga que vive acá en Noruega me dijo que a veces es más barato comer comida de origen extranjero aquí dentro del país. Así que entré a un lugar que se llama Gyros House para almorzar y me pedí un gyro que no entendí nada porque el menú está en noruego. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Oiga, mi chamo, se soltó a llover de nuevo, se nubló, hay mucha brisa y el clima está más frío que los abrazos de tu crush que no te quiere, ¿ok? Vamos a seguir. ¡Ah, se me va el paraguas! Al otro lado del puerto, los edificios históricos están ocupados por tiendas de diseñadores, galerías y restaurantes elegantes. Bergen es una ciudad maravillosa que con poco territorio sabe enamorar a quien la visita. No es solo la puerta de entrada a los fiordos, sino también un perfecto destino para disfrutar de la historia y de los increíbles paisajes de Noruega. Bueno, mi chamo, y desde aquí, desde el Briggen, quiero despedir este vídeo de la ciudad de Bergen y de los fiordos de esta zona. Recuerden suscribirse a mi canal y comentarme qué tal les ha parecido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mi chamo.